Bueno, nos metemos en uno de los temas que más preocupa a la comunidad internacional, que es esta escalada y esta máxima tensión que se está viviendo en Medio Oriente. Y todo esto que escaló, sobre todo después del ataque terrorista de octubre del año pasado en manos de Hamás en territorio de Israel. Estamos con Gabriel Ben-Sagal, que es periodista de Israel, es colega, además está especializado en ciencias políticas y relaciones internacionales. Está reportando desde allí lo que está pasando y tenemos el gusto de poder conversar unos minutos con él. Gabriel, ¿cómo andás? Cata Elía te saluda. Te iba a decir Gaby, pero ¿Qué dije tal? es muy informal. ¿Qué tal? Un placer. Gaby, ¿nos escuchás? Ah, Sí, perfecto. ahí está, vamos, perfecto. ¿Cómo andás tanto tiempo? Todo muy bien, todo muy bien. Mira lo que está pasando ahora. Entraron por tierra, los soldados israelíes entraron al sur del Líbano, Sí. más que nada porque supongo que van a buscar crear una valla de seguridad de unos 20 kilómetros, una franja de seguridad, porque abajo de la tierra hay un montón de túneles. Si no me equivoco, visitaste uno de los túneles de Sí. Hezbollah Ahí, y eso, uno de esos entonces fue. claro, eso es uno de los túneles que se descubrieron. Es de suponer que todo el sur del Líbano está lleno de túneles. Se calcula que hay 3.000 kilómetros de túneles adentro del Líbano. Entonces, desde esos túneles hay lanzaderas de misiles y hay soldados de Hezbollah. Entonces, lo que estás viendo es una etapa más del debilitamiento de Hezbollah, que comenzó con el tema de los Vipers, con el tema de los walkie-talkies, con la eliminación de la cúpula militar de Hezbollah y de Hassan Nasrallah, el líder. Bien, y a ver, porque para los que no están siguiendo, nuestros oyentes que no están siguiendo el día a día de lo que está sucediendo en los últimos días y horas, se conoció justamente que mataron al líder de Hezbollah y también de Hamás. Contanos un poco de eso, qué significa y qué está buscando en estos momentos Israel. Mira, mataron al líder de Hamas, pero no el de la Franja de Gaza, Yehia Sinwar, que es el más famoso, sino a uno que estaba en el Líbano. Ujú. Entonces, ese no es uno de los principales de Hamas. Ahora, matar al líder de Hezbollah, que es el responsable, entre otras cosas, del atentado de la AMIA, por ejemplo, em, es una humillación para Hezbollah grande. Eh, y ahora quien está dirigiendo Hezbollah, imagínate que es alguien que hasta hace una semana ni siquiera recibió un Viper. Es alguien secundario o terciario. O sea que por un lado es una humillación y por otro lado lo que ha hecho es amedrentar al patrón de Hezbollah. El patrón de Hezbollah es Irán. Irán es como si fuese una cabeza de un pulpo y Sí. Hezbollah es uno de los brazos. Entonces, cuando Israel elimina a Hassan Nasrallah, fíjate lo que ocurre, que los iraníes meten en un búnker a Ali Khamenei, que es el ayatollah de Irán, como pensando, estos mataron a Nasrallah, también pueden venir por la cabeza a Ali Khamenei. Entonces aumentó la disuasión de Israel por un lado y por otro lado la humillación de Hezbollah de que te matan no solamente al líder, mataron a toda la dirigencia militar. O sea, empezaron, casi no queda un líder de primera línea vivo entre los líderes de Hezbollah. Y esta humillación que vos decís que es para esta organización terrorista, para Irán, ustedes temen que haya algún tipo de, bueno, ataque más fuerte. Entiendo, se agudizaron las alertas. ¿Cómo se está viviendo el clima adentro, en el territorio de Israel? Bueno, acaba de caer una serie de misiles en el centro del país. En una ruta, la ruta principal, cayeron misiles hoy, sonaron las alarmas en varios lugares del país. No es algo nuevo, o sea, la población está bastante entrenada que cuando hay alarmas hay que entrar a los refugios y esperar que te indiquen que hay que salir, o sea que hay cierto entrenamiento. Sí, se supone que van a aumentar. Yo tengo más miedo por otra cosa, Cata. Tengo miedo de que esta gente, cada vez que se sienten impotentes en el Medio Oriente, atacan donde ellos creen que pueden sin que los persigan. Mm. Te voy a dar un ejemplo puntual. En el año 92, Israel mató al líder anterior de Hezbollah, al primero, se llamaba Abbas Musawi. Y Abbas Musawi lo mataron en febrero del 92. Y 2 semanas después, Hezbollah anuncia que ellos volaron la embajada de Israel en Argentina como venganza a Abbas Musawi. Entonces, ese tipo de patrón de conducta se repite varias veces en la historia de Hezbollah. Claro, lo que vos O sea que tenés. tengo miedo por eso. Claro, tenés miedo de que pase en un país como la Argentina, donde encima hay impunidades de la justicia argentina para juzgar a los responsables de los atentados de la Embajada a Israel
y a la AMIA, ¿no? Porque en definitiva la justicia argentina todavía no logró condenar a nadie, lo cual es una vergüenza. Ahora bien, vos decías, adentro de Israel están acostumbrados, pero es un momento de máxima tensión por justamente haber humillado a la organización terrorista de Hezbollah. ¿Le ves algún momento de un fin de esto que arrancó tras el ataque terrorista y que fue escalando de Hamás en octubre del año pasado? No le veo fin inmediato, porque mira, puede escalar todavía aún más. O sea, sí, Hezbollah está muy debilitado y eso no significa que Hezbollah esté destruida, porque una ideología no la matás matando a 20 líderes, sino que es un constante replicar en contra de su fuente de financiamiento, sus misiles, sus líderes, sus túneles. Entonces es un trabajo que hay que hacer en general. Pero puede escalar aún más, y puede escalar si Irán decide que sale a defender a Hezbollah y se la juega a una guerra abierta con Israel. Yo personalmente no creo que eso ocurra, eso por un lado. Pero debido a el nivel de hartazgo que tiene la población acá en Israel, creo que el primer ministro se siente envalentonado ahora para seguir golpeando a Hamas y a Hezbollah. Y creo yo que van a ser golpes menos duros, pero más constantes. O sea, no te extrañe que esto dure 10, 12 meses más y que casi no ocupe un lugar en las noticias, Mira. porque sean ataques sistemáticos de baja intensidad, donde entran un poblado de Hezbollah, van a buscar a 3 soldados de Hezbollah, o después entra a Franja de Gaza y destruyen un túnel. Ese tipo de noticias no va a llegar a la radio en Argentina ni en Estados Unidos, pero que van a ocurrir porque me parece a mí que hay un entendimiento que a Hezbollah y a Hamas se los vence con golpes constantes y no dejando que crezca muchísimo, que acumule 200.000 cohetes y después intentar en un solo golpe matarlo. Y ahora, Gabriel, disculpa, ahora te va a preguntar también Analía Argento y los chicos del equipo, pero yo cuando fui con vos a Israel y un grupo de colegas de distintos países, que fue muy poco tiempo antes del ataque terrorista de Hamás de octubre en Israel, estaba la opinión pública adentro de Israel muy dividida con respecto a Netanyahu, ¿no? Sobre todo por cosas internas como la reforma judicial. ¿Eso quedó a un costado después del ataque terrorista o la opinión pública adentro todavía está muy dividida y no tiene tanto apoyo masivo, digamos, Netanyahu? Bueno, ¿te acordás que estábamos en la manifestación de Tel Aviv, que estabas cubriendo tú para, creo que para la televisión, y estabas cubriendo lo que ocurría ahí en las protestas y las manifestaciones? Sí. En ese momento lo que había era un descontento general contra Netanyahu, pero centrado en Tel Aviv. Y Tel Aviv no es todo el país. Tel Aviv es la ciudad más liberal, más progre, pero el resto del país le dio otro triunfo electoral a Netanyahu. Ahora, la oposición a lo que está pasando hoy viene principalmente de familiares, de secuestrados que quieren que Israel haga lo imposible para liberar a sus seres queridos, que tiene mucha lógica, ¿está bien? Sí. Pero te va a asombrar lo que te voy a decir ahora. El apoyo a Netanyahu ha aumentado cuando Israel tomó la iniciativa. O sea, cuando empezó lo de los beepers, cuando empezó lo de walkie-talkies, el apoyo a Netanyahu aumentó 2 diputados. O sea, intención de voto hoy, si hay elecciones, gana Netanyahu Mirá, como primer ministro de Israel, cosa que es algo impresionante. increíble. O sea, dio vuelta un poco Sí, la tortilla, tomando, como vos decís, la iniciativa bélica contra estas organizaciones terroristas. y porque por suerte le salió bien. O sea, si el Mossad no hubiese hecho una operación que es para película de cine, que le hace volar los beepers en el rostro a la gente, te das cuenta que es un nivel de éxito que Netanyahu lo sabe aprovechar. Él también, con una guerra larga, se puede quedar en el poder porque él dice, si no soy yo quien dirige este país, ¿quién va a ser? Y la verdad es que el resto de los líderes no tienen tanto pedigrí acumulado como tiene él. Gabriel, buen día, Analía Argento te saluda. Estaba pensando, porque vos decías que no terminás con Hezbollah si eliminás a los líderes porque hay una cuestión ideológica, religiosa y demás, ¿no? Pero también lo pensaba a la inversa, y esto que decís de Netanyahu de alguna manera lo comprueba, porque por ejemplo nosotros tenemos muchos argentinos que se han ido de Argentina, jóvenes argentinos que se han ido a vivir a Israel. Yo tengo amigos que están viviendo allá y que acompañan a sus amigos que se suman al ejército. Digo, hay también un sentir, esto que vos decís, trasladado ahora en intención de voto o en imagen positiva a Netanyahu, eh, que
que no tiene que ver solo con lo bélico, digo, tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con un sentido de pertenencia. Digo, eso hace que el conflicto, tanto por el lado de Israel como del otro lado, se mantenga en el tiempo. Sí, lo voy a traducir de la siguiente manera. Yo creo que este pueblo tiene mucha conciencia histórica. Entonces los tíos estos saben perfectamente qué ocurrió con el pueblo judío cuando no tenía un Estado para defenderse. Y por primera vez desde que se creó el país hay una sensación que las imágenes de Auschwitz volvían. Porque no es comparación, o sea, es un error compararlo, porque Auschwitz y esto no tiene comparación. Pero cuando vos ves a Hamas entrando y violando a tus hijas, y degollando a personas y llevándote a bebés, la sensación de muchos de aquí es, estos son los nazis modernos. Ante eso el mapa político de Israel se va hacia la derecha y la paciencia se va acabando y los chicos, como mi hijo, dicen vamos a entrar al ejército porque ahora hay que defender la patria con nuestros cuerpos. Si ¿Tu es hijo dice necesario. eso, por ejemplo? Entonces, y claro, mi hijo, por ejemplo, antes quería, se enrola al ejército, se enrola dentro de unos meses. Él iba a ser un soldado más, estaba pensando en hacer quizás algo de tecnología, porque el ejército es una plataforma para poder... Y ahora el tío se está entrenando porque quiere ser comando. Entonces, él cambió su forma de pensar porque dice, ahora es el momento que yo tengo que defender a mi familia, si es necesario físicamente. Ahora, ¿cómo le convences a un niño que haga, que cambie de forma de pensar en algo así cuando la realidad impone que necesitamos también ese tipo de personas? Entonces, te das cuenta, esa es una situación problemática de angustia. Yo por un lado tengo, como analista del Medio Oriente, digo, sí, Israel va a atacar a Hezbollah y lo vengo diciendo hace un año. Es evidente que atacará a Hezbollah y no descartes que ataque también a Irán. Porque de esa forma recuperas tu capacidad de disuasión. Entonces lo vengo diciendo, pero por otro lado pienso, ¿hasta qué punto lo estoy diciendo, el análisis? Porque estoy convencido geopolíticamente que es así, y no porque quiero que la guerra comience ahora para que cuando mi hijo entre al ejército no tenga que vivir quizás las experiencias que están viviendo ahora. O sea, ese dilema es algo que es la primera vez que lo expreso en una entrevista. Es un Mira, dilema de un padre que vive acá. claro, muy Y, fuerte ese dilema además. sí. Sí. Gabriel, yo me preguntaba qué tal, Ignacio te saluda. ¿Cómo se vive entonces? Porque vos decís que venís anunciando estos ataques que finalmente se dieron. ¿Se vive con miedo allá? ¿Se vive ahora con bronca? ¿Cuál es la sensación del civil, de los que andan por la calle y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa? ¿Cómo es el día a día? Mira, hace unos meses estuve en Buenos Aires y tenía que enviar una crónica a un diario con urgencia, ¿está bien? Entonces saqué mi laptop en el subte B y Sí. viene una señora Mm. divina y me dice, muchacho, no saques la computadora, te la van a robar. Sí. Y yo no entendía cómo me venía a hacer algo así y entendí. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden vivir así con miedo que le roben una laptop? Sí. Con cuidado Entonces, pues, vivimos. bueno, claro, el hombre se acostumbra a un montón de cuestiones que vos no podés creer que se acostumbre. Por ejemplo, cuando explotaban los autobuses y yo vivía acá, en la intifada del AXA entre el 2000 y el 2005, bueno, aumentó la compra de autos, porque la gente no se subía a autobuses. Entonces yo ahora viajo mucho más en tren que autobuses porque por precaución. O intento no meterme en algunos lugares que sé que hay más chances de que en el sorteo te toque a vos. Entonces, o a mi hijo le pido que haga A, B, o a mi hija también. Entonces, sí, tenemos un poco más de cuidado, pero decirte que tenemos miedo, no. Fíjate lo siguiente, eh, cuando vos ves un atentado en el mundo, ves a toda la gente huyendo hacia afuera del Sí. atentado. ¿Está bien? Por ejemplo, las Ramblas de Cataluña. Acá en este país, cuando hay un atentado, la gente corre hacia adentro para evitar que el hombre siga matando gente. Esos son 76 años de experiencia Claro. en guerra. Qué fuerte, ¿no? Claro, porque se meten en los refugios, corren hacia adentro para refugiarse. Claro, te metes en los refugios, te bajas del auto, te agachas al suelo y te tapas la cabeza. Si haces lo que tenés que hacer de forma responsable, no deberías sufrir más de la cuenta. ¿Te puede tocar? Sí, te puede tocar. Pero lo importante ahora, dicen acá, es saquemos la guerra hacia afuera y que tomemos la iniciativa e intentemos derrotar al máximo posible a Hezbollah. Y sabes lo que ocurre es que en las últimas horas, días, estoy viendo que muchos líderes de opinión
empiezan a entender que Israel está ganando una guerra que ellos también deberían luchar, por ejemplo en Europa, porque el radicalismo islámico golpea contra Israel, pero también golpea más fuerte en Europa, y no estoy seguro que algunos gobiernos se dan cuenta hasta qué punto tiene problema adentro, como diría Maradona. Gaby, la verdad es que te agradecemos mucho este tiempo porque sabemos, y yo sobre todo sé que estás a full, que trabajas para muchos medios, que estás todo el día reportando lo que está pasando allá. Así que nada, estamos muy agradecidos de que te hayas tomado estos minutos para explicarnos un poco qué está pasando en estos días y hacia dónde va, sobre todo esta escalada bélica. Porque bueno, es muy difícil, incluso si uno ha ido a Israel o no, entender desde Argentina lo que está pasando allá. Así que te agradecemos. Un placer escuchar nuevamente tu voz, Cata. Lo mismo Bye. digo, Gaby, hasta la próxima, ¿eh? Bueno, estamos hablando con un muy buen periodista que vive en Israel, que se llama Gabriel Ben-Zagal. Tuvimos la suerte con Inés Capdevila del Diario de la Nación de conocerlo en un viaje de Bnei Brit, justo un mes antes de que pase este ataque terrorista tan horrible de Hamás en territorio israelí. Y la verdad es que bueno, nos trató de explicar para que podamos entender con ojos argentinos lo que está pasando allí y qué significa que hayan matado al máximo líder de Hezbollah y que espera Israel en los próximos días.